la glucosa se va a transformar en 2 moléculas de ácido pirúvico. Y este ácido pirúvico va a ingresar a la mitocondria y ahí se va a unir con la coenzima A. Y esta coenzima A, junto a la coenzima A, va a producir la acetilcoenzima A, el cual va a dar lugar al ácido oxalacético. Y mediante este proceso se van a liberar moléculas de hidrógeno y ATP. Entonces, mediante este proceso oxidativo, igualmente el músculo está generando moléculas de ATP para seguir produciendo la contracción muscular. Igualmente, los ácidos grasos pasan por este mismo proceso. Van a generar ácido pirúvico, ingresa a la mitocondria, se une a la coenzima A, produce la acetilcoenzima A, la cual va a dar lugar al ácido oxalacético. Igualmente va a producir, libera moléculas de ATP y hidrógeno, pero genera el doble que con la glucosa. Igualmente los aminoácidos ingresan, van a formar ácido pirúvico, se une a la coenzima A en la mitocondria, produce la acetilcoenzima A y posteriormente produce el ácido oxalacético. Y de la misma manera libera moléculas de hidrógeno y ATP. Todo esto mediante el oxígeno. Aquí sí necesita oxígeno. Muy diferente al ciclo fosfato que no necesita oxígeno. Entonces, el 95% del ATP que necesita el músculo se genera mediante este ciclo aeróbico. ¿Está claro? Entonces, ¿no? ¿Dónde se aprendido usted? ¿Puedo repetir, por favor? ¿Cómo está ahí? Tiene la glucosa que ha llegado hasta el músculo por la circulación sanguínea. Llega al músculo y se transforma en 2 moléculas de ácido pirúvico antes de ingresar a la mitocondria. Ingresa a la mitocondria y se une a la coenzima A. Y va a formar la acetilcoenzima A. Y esto va a dar lugar luego al ácido oxalacético. Y en todo ese proceso de formación del ácido oxalacético va a liberar ATP y hidrógeno. Y mediante esto recupera el ATP que necesita para la contracción muscular. Lo mismo con los ácidos grasos y los aminoácidos. Llegan y van a formar ácido pirúvico, ingresan a la mitocondria, se unen a la coenzima A, forma la acetilcoenzima A y produce el ácido oxalacético. Y estos procesos igualmente va a liberar hidrógeno y ATP. ¿Ya? Entonces, mediante este ciclo aeróbico o ciclo oxidativo o ciclo de Krebs, se van a recuperar los ATPs que necesita el músculo. ¿En qué lo ha gastado el ATP? El músculo, durante la contracción muscular. En bombear el calcio dentro del retículo sarcoplásmico y el golpe activo. Entonces, mediante estos procesos, vuelve a recuperar el ATP para seguir produciendo la contracción muscular. Y el 95% del ATP se genera mediante este proceso aeróbico. Ahora, perdón, este anterior proceso que no necesita oxígeno, cuando usted hace un ejercicio extenuante y se forma gran cantidad de ácido láctico, ¿qué se produce? Marcurca. La marcurca. ¿Por qué produce dolor? Porque se cristaliza. ¿Dónde se cristaliza? En los músculos. ¿Pero acaso los músculos No, producen dolor? se cristaliza el ácido láctico.
Se tiene que cristalizar a nivel de las terminaciones nerviosas que inervan al músculo. Por eso te produce dolor. Entonces, la única solución es seguir haciendo ejercicio para romper estos cristales de ácido láctico. Esto lo van a volver a ver en bioquímica, pero solo la parte en sí de cómo se produce el ATP, cuántas moléculas de ATP, y todo es un proceso un poco más complicado. Esto es un resumen de cómo lo que nos interesa aquí, cómo se recuperan los ATPs. Entonces, mediante este metabolismo energético, nosotros podemos hacer diferentes actividades. ¿Ya? Por ejemplo, si utilizamos el sistema fosfágeno, utilizando la fosfocreatina, vamos a hacer, por ejemplo, aquí se utiliza energía, pero a corto plazo. Por ejemplo, actividades como salto, fútbol americano, rugby, se utiliza este sistema de fosfágeno. Porque se obtiene energía rápidamente, pero igualmente a corto plazo. Ahora, si se utiliza el sistema fosfágeno más el glucógeno ácido láctico, esto lo utilizamos cuando hacemos baloncesto porque debemos correr 200 metros. Si solo utilizamos el sistema glucógeno ácido láctico, esto lo va a hacer una carrera de 400 metros, nado de 100 metros, tenis, fútbol. Se utiliza este sistema glucógeno ácido láctico. Después tengo el sistema aeróbico oxidativo, donde se utiliza oxígeno. Entonces aquí puedo hacer patinaje de 10.000 metros, 5 kilómetros a campo traviesa o maratón de 42 kilómetros. Pero sobre todo este sistema aeróbico, cuando utilizamos lípidos, se puede desempeñar todas estas funciones. El glucógeno ácido láctico más el aeróbico, se puede hacer carrera de 800 metros, natación de 200 metros y boxeo. Entonces, para que vean cómo el músculo puede utilizar energía a partir de estos sistemas que hemos mencionado. Entonces, el sistema fosfágeno te va a generar 4 moléculas de ATP por minuto. En cambio, el sistema glucógeno ácido láctico, 2.5 moléculas de ATP por minuto. Y el sistema aeróbico, 1 molécula de ATP por minuto. Entonces, podemos decir que el sistema fosfágeno es el que genera mayor moléculas de ATP. Pero este ATP se utiliza a corto plazo. Si en el examen hay una pregunta de cuáles son los sistemas los cuales se recupera ATP para el músculo, ¿cuál sería la respuesta? Sistema aeróbico. ¿Y el aeróbico? ¿Es aeróbico o aeróbico? Aeróbico, perdón. Son 3 sistemas: fosfágeno, glucógeno y aeróbico. Ajá. Fosfágeno, sistema glucógeno ácido láctico y sistema aeróbico. Una pregunta. Ahora que hay en el último, por ejemplo, para una carrera de 800 metros, dice glucógeno, más ácido láctico, más aerobio, igual se tendrían que Los dos sumar combinados. los valores. ¿Perdón? Igual se sumarían los valores de la producción del ATP. Sí, porque necesita los dos. Después, dependiendo del ejercicio que hagas, vas a necesitar los sistemas que estamos mencionando. ¿Ya? Bueno, entonces ya vimos cómo se ha recuperado el ATP. Entonces, ahora vamos a hablar que siempre cuando se produce un trabajo muscular, tiene que haber
una contracción muscular, por ejemplo, cuando se levanta peso o se quiere llevar algún objeto en alguna distancia. El trabajo muscular se expresa la transferencia de energía hacia la carga externa para trasladarla de un lugar a otro y vencer un movimiento. Entonces, este trabajo muscular, como vemos en la fórmula, es carga por distancia. Entonces, siempre que haya un trabajo muscular, va a haber contracción para vencer ese peso o esa distancia para llevar el objeto. A eso nos referimos con trabajo muscular. Unidad motora. Como vemos ahí, existen dos tipos de unidad motora, que es la unidad motora rápida y la unidad motora lenta. ¿A qué nos referimos a unidad motora? La unidad motora es el conjunto de músculos que están inervados que tienen una determinada inervación. Por ejemplo, la unidad motora rápida son 4 o 5 fibras musculares que tienen una gran inervación. Ejemplo, los músculos del ojo. Como sabemos, tiene el recto anterior, recto interno, los oblicuos mayores y menores. Es por eso que tiene una unidad motora rápida. Son pocas fibras musculares que tienen una gran inervación. Es por eso que el ojo tiene una contracción muscular rápida y puede cambiar de posición. Lo mismo los músculos de la laringe. Igual tienen una unidad motora rápida. En cambio, la unidad motora lenta son fibras musculares, por ejemplo, 100 fibras musculares que tienen una poca inervación, por lo tanto, la contracción muscular va a ser lenta, a diferencia de la unidad motora rápida. Lenta. O sea, por ejemplo, puede ser 100 fibras musculares, pero que tienen una poca inervación. En cambio, la rápida, de 4 o 5 fibras musculares, pero que tienen una gran inervación. Igual tenemos la suma de contracción. Nosotros podemos estimular al músculo para que se vaya se produzca la contracción. Esta suma de contracción puede ser una suma espacial o suma de fibras múltiples. Aquí se produce la contracción donde participan varias fibras musculares. Igualmente, este estímulo puede ser repetitivo, o sea, contracciones seguidas unas a otras, donde a esta suma de contracción la vamos a llamar suma temporal o suma de frecuencia. Entonces, este músculo va a recibir estímulos repetitivos. Como vemos aquí, son estímulos repetitivos. Pero llega un momento donde el músculo se va a poner duro. A esto se llama tetanización. Entonces, la tetania es cuando el músculo recibe estímulos repetitivos, estímulos de suma de frecuencia, hasta que se produce que el músculo se contrae y se mantiene esa dureza de contracción. A eso llamamos tetania. También tenemos el efecto de escalera o de Riquet. Si veis, perdón. No he visto el libro que está aquí, mujer Mayera. He visto como escalera y
revisa su libro de Guyton, ahí dice que este efecto de escalera no se conoce en sí cómo se produce. Se cree que es por el calcio remanente que queda en el citoplasma, o sea, en el sarcoplasma del músculo. Revisando otros libros, ¿ya? Dice que este efecto de escalera o triple se produce cuando hay un primer estímulo, se produce la contracción muscular y no se bombea todo el calcio y queda calcio en el sarcoplasma. Como vemos aquí, ahí primer estímulo, este aquí. Entonces, se produce un segundo estímulo y con el calcio que ha quedado en el sarcoplasma se produce una contracción mucho más fuerte por el calcio que ha quedado en él y nuevamente se bombea calcio, pero no se bombea todo, queda todavía remanente en el sarcoplasma. Luego se produce otro estímulo supraliminal. Entonces ese calcio que ha quedado en el sarcoplasma produce otra contracción mucho más fuerte por ese calcio remanente. Se produce un cuarto estímulo, igualmente por el calcio que no se ha bombeado completamente, se produce todavía una contracción mucho más fuerte. Todo esto se llama el efecto de escalera o tripe. Pero cuando llega el quinto estímulo, todo este calcio ya sí es bombeado al retículo sarcoplásmico. Entonces, a partir del quinto estímulo, las contracciones, como vemos aquí, son iguales. Si ustedes ven, a partir del quinto, ya las contracciones son iguales. ¿Por qué? Porque todo el calcio ha sido bombeado al retículo sarcoplástico. Todo este efecto se llama el efecto de escalera o de tripe. Eso no está en su libro. Yo estaba consultando, pero ahí dice, se cree que es por el calcio que queda remanente a nivel del citoplasma o sarcoplasma, como lo quieran llamar. Los calambres se producen porque no se produce la repolarización. Entonces, analizando, si no se produce la repolarización, ¿por qué es? Falta de potasio. Por eso se produce falta de potasio. Entonces, si no produce la repolarización, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no se produce la repolarización? No hay relajación del músculo. No hay relajación del músculo. El músculo se mantiene contraído. ¿Ya? Entonces, los espasmos musculares. Claro, los espasmos van y son contracciones descontroladas. ¿Ya? Entonces, el tratamiento para los calambres es consumo de potasio. Es por eso que las personas que se deshidratan sufren calambres. ¿Por qué? Porque han perdido potasio. Y todas las sales de rehidratación o las soluciones isotónicas, como ser fisiológica, tienen potasio para recuperar el potasio que has perdido en la deshidratación. Es por eso que enfermedades como diarrea, náuseas, vómitos, ¿qué te va a producir? Calambres. ¿Por qué? Porque pierdes potasio. ¿Hay alguna duda con esta escalera de tripe? Esa niña me suspiró. Porque eso no está en el libro.
para que se produzca la contracción, tiene que haber golpe activo. ¿Te acuerdas? Y ese golpe activo va a ser más fuerte porque hay calcio remanente, porque no ha sido bombeado totalmente a la fuerza. Es que se produce la despolarización, llega el estímulo y hay más calcio. Entonces la contracción va más fuerte en cada estímulo. Primero, el segundo es más fuerte, el tercero es más fuerte, el cuarto es más fuerte y el quinto ya todos igualan porque todo el calcio es bombeado. A partir del quinto estímulo, las contracciones ya son uniformes. Claro, claro, pues porque hay calcio. Por eso es. De escalera, sí. Yo no nunca lo he lo he visto como escalera, no he visto ningún otro cremallera. Puede ser que algún otro si lo tienes, lo muestras. Ahora tenemos el tono muscular. Entonces, el músculo, aunque esté en relajación, mantiene un tono muscular. Esto es porque recibe inervación de las motoneuronas, las cuales reciben estímulos de la médula espinal y de la corteza cerebral. Por lo tanto, mediante estos estímulos que recibe de la médula espinal y de la corteza cerebral, el músculo tiene una contracción a la cual se la reconoce como tono muscular. Entonces, igual, por ejemplo, si hay una lesión a nivel de la médula espinal y la columna, no sé si han visto personas en silla de ruedas. ¿Cómo están sus piernas? Atrofiadas. Entonces, ya no hay esa transmisión de la motoneurona a los músculos. Entonces, el músculo se comienza a hipotrofiar, no mantiene el tono. Como vemos aquí esta imagen, es por eso que las personas que están postradas en cama y no, por ejemplo, no hacen movimientos, el músculo se comienza a perder ese tono muscular, se llega a hipotrofiar. Es por eso que es muy importante ahora la fisioterapia para mantener ese tono muscular a nivel de los músculos. Pueden usar prótesis. Doctor, en la poliomielitis, ¿puede hacerse igual fisioterapia o ya no? No. Depende de qué etapa de la poliomielitis. Ya, es por eso que se tiene que ahora hay la vacuna, ¿no? Yo nunca he visto una poliomielitis. Creo que hasta los años 70 había poliomielitis y ahora no se ve. Sí, es un daño que se produce a nivel de la médula espinal. Es por eso que sobre todo afecta a los miembros inferiores y se produce un daño en el tono muscular. No hay ese tonismo. Entonces, resumiendo, ¿cómo definimos el tono muscular? El músculo en reposo mantiene una contracción gracias a la corteza cerebral y a la médula espinal. Es una contracción el cual produce este tono muscular en estado de relajación. Bueno, quedaremos aquí, por favor. Bueno.